Tú sabes lo que se siente entrar a tu propia casa y ver a tu mujer saliendo de tu dormitorio, ajustándose la ropa interior. No me hizo falta más. No tenía que ver quién estaba en la habitación. No necesitaba escuchar excusas, ni explicaciones, ni la típica frase de esto no es lo que parece. Porque ya lo era. Lo que parecía, era exactamente lo que era. Era un miércoles por la tarde. Las 6:45. Tenía que estar en la oficina, pero un cliente me canceló una reunión en el último minuto y pensé, pues mira, me voy a casa, me echo una siesta y luego recojo al crío del entreno. Una tarde tranquila. Pero la vida tiene una forma curiosa de escupirte en la cara cuando menos lo esperas. Aparqué en doble fila un segundo, pensando que no tardaría nada en subir. Ni siquiera cerré con llave del todo. Subí con esa sensación de por fin un descanso. Pero en cuanto metí la llave en la cerradura, escuché algo. Un murmullo. Y luego, silencio. Entré despacio, dejando las llaves en el cuenco de la entrada como siempre, y me fijé en que el abrigo de Marta no estaba colgado. Entonces la vi. Caminaba por el pasillo, descalza, el pelo revuelto, y esa forma tan suya de andar cuando salía de la ducha. Solo que no venía del baño. Venía de nuestra habitación. Mi habitación. Nuestra cama. Y llevaba puesto ese conjunto negro que yo le regalé por nuestro aniversario. Ese que nunca se ponía porque, según ella, le apretaba demasiado. Se lo estaba colocando bien, ajustando los tirantes del sujetador y subiendo un poco las braguitas cuando me vio parado en mitad del salón. Fue medio segundo, pero te juro que en ese instante los dos supimos que ya no había vuelta atrás. ¿Qué haces aquí? Me soltó, como si el intruso fuese yo. No respondí. No me hizo falta. El silencio lo dijo todo. Entonces, detrás de ella, escuché el chirrido del colchón, ese sonido que uno conoce como conoce su propio nombre. Y luego, los pasos. Y la figura. Un hombre. No era alguien que conociera. No era el vecino, ni un amigo del gimnasio, ni un compañero de trabajo al que yo pudiera haber visto en alguna cena de empresa. Era un tipo cualquiera, uno con pinta de llevar allí más de una hora, medio vestido, sin prisas por esconderse. Marta se giró hacia él y él simplemente dijo: «Creo que ya está todo claro, ¿no?». Yo me reí. Te juro que me reí. No de alegría, no de sarcasmo. Fue esa risa seca, sin alma, que te sale cuando el mundo se descompone delante de ti y lo único que puedes hacer es reírte de lo patético que es todo. No dije ni una palabra. Me fui. No pegué una puerta. No insulté. No grité. Me fui caminando, como si estuviera paseando al perro. Pero por dentro sentí que se me rompía algo. Algo que no era el corazón, eso ya lo había perdido hacía tiempo sin darme cuenta. Lo que se rompió fue la idea que yo tenía de mi vida. ¿Sabes lo más jodido? Que no me dolió tanto la traición. Me dolió más que ya ni se molestara en ocultarlo. Ese día no volví a casa. Dormí en el coche, en el parking de un Mercadona cerrado, con el asiento reclinado y la radio apagada. No lloré. No podía. Solo miraba al techo como un imbécil, repasando cada detalle de los últimos meses. Las excusas. Las discusiones. Las noches frías. Las miradas que ya no estaban. Y entonces lo supe, no era una aventura de una noche. No era un error. Era una decisión. Una cadena de decisiones, una tras otra. Y ahora me tocaba a mí decidir. Me levanté al día siguiente con la boca seca, el cuello hecho polvo y un sabor metálico en la lengua que no era por hambre ni por sed, sino por esa sensación agria de haber dormido rodeado de mierda, literal y emocional. Ni siquiera encendí el coche,
Solo me senté allí un rato, mirando a la gente entrar y salir del supermercado como si nada, como si el mundo no se hubiera desplomado unas horas antes. Yo estaba sentado, oliendo a sudor rancio, con los mismos vaqueros del día anterior, y no tenía ni ganas ni razones para arrancar. Saqué el móvil y vi que tenía 2 llamadas perdidas de Marta y un mensaje que decía, «Podemos hablar si quieres». No contesté. No porque no quisiera hablar, sino porque no tenía ni idea de qué decirle que no fuera a gritar. Después de media hora conduje sin rumbo hasta acabar en una cafetería de barrio, de esas con las mesas de fórmica y las servilletas de papel demasiado finas, y pedí un café, solo que tardé una eternidad en terminar. Llamé a mi jefe y le dije que no iba a ir a trabajar, que tenía una situación familiar complicada. No puso pegas, solo dijo «vale, cuídate», y colgó. Me quedé allí hasta que me dolió la espalda de estar sentado y me fui sin saber muy bien a dónde. No volví a casa. No todavía. Me fui a casa de mi hermano, Andrés, que vive en Torrent, y aunque no se lo conté todo, le bastó verme la cara para saber que algo grave pasaba. Le dije que Marta y yo habíamos discutido fuerte y que necesitaba un sitio unos días. Me preparó una cama en el sofá sin hacer demasiadas preguntas. Me senté en silencio, vi cómo jugaba con sus hijos y cómo su mujer preparaba la cena, y me sentí fuera de lugar, como si estuviera colándome en una vida que ya no era la mía. Esa noche, mientras intentaba dormir entre cojines torcidos y una manta que picaba, empecé a repasar los últimos meses. No estaba buscando señales ni excusas. No era uno de esos idiotas que necesitan justificar la traición de otro con frases como «es que me alejé», «ya no era el mismo», o quizás ella estaba confundida. Yo no era perfecto, pero tampoco era un cabrón. Nunca le pegué un grito, nunca la humillé, nunca la dejé sola con todo. Estuve ahí. Siempre estuve. Hasta cuando ella ya no lo estaba. Lo supe ahora, al mirar hacia atrás, sin adornos, sin dramatismo. Estuvo ausente desde hace tiempo, y yo estuve tan ocupado sosteniendo los restos que no vi que ya no había casa. 2 días después, decidí volver. No por ella, sino porque necesitaba mi ropa, mis cosas, y porque si iba a tomar decisiones, tenía que hacerlo desde mi espacio. Avisé antes de llegar, más por respeto que por otra cosa. Marta me dijo que no estaría, que podía ir con calma. Eso me dio más rabia que alivio. Al llegar, el piso olía raro, no sucio, pero tampoco como antes. Olía a otro, o a otros. Reuní mis cosas rápido, sin mirar demasiado. No quería quedarme atrapado en recuerdos ni en muebles compartidos. Guardé algo de ropa, mi portátil, documentos importantes y poco más. Me llevé hasta el cepillo de dientes, como quien ya ha decidido que no va a volver a dormir allí nunca más. Antes de irme, pasé por la habitación. Estaba ordenada. La cama hecha. Nada delataba lo que había ocurrido. Ni ropa extra, ni colillas en la mesilla, ni preservativos usados en el suelo como en esas películas donde todo es obvio y exagerado. No. Aquí todo era normal. Y eso era lo peor. Que la vida seguía como si nada. 1 hora después, cuando ya estaba de vuelta en el coche, Marta me llamó. Esta vez contesté. ¿Estás bien?, me preguntó, como si fuera ella la que tenía que preocuparse. He ido por mis cosas. Ya no voy a volver a dormir ahí. Vale. Silencio. No vas a preguntarme nada, ¿verdad? No. Ya sé suficiente. No fue planeado. Su voz era tranquila, como si estuviera explicando por qué cambió de supermercado. Eso lo hace peor. Sé que te he hecho daño. No lo sabes. Lo estás repitiendo como si fuera una línea de guión. No quiero justificarme, pero tampoco quiero mentirte. Entonces dime la verdad.
No fue solo esa vez. Hubo un silencio largo. De esos que no hacen falta rellenar. Lo dejó caer así, como si me estuviera hablando de un error de contabilidad o de que se había olvidado de comprar leche. Dijo que llevaba unos meses viéndose con él. Que se conocieron en una formación de la empresa, que empezaron a hablar por temas de trabajo y que, poco a poco, se fue metiendo en algo que no supo cortar. Que al principio pensó que era una tontería, una distracción, algo que no pasaría de unos cafés, pero que luego empezaron a verse fuera del trabajo, que se entendían, que se reían, que él la hacía sentir vista. Usó esas palabras, me hacía sentir vista. Me mordí la lengua para no soltarle que yo también la veía, pero que ya no sabía si ella era la misma. Me quedé en silencio mientras hablaba, sin interrumpirla, sin gritar, sin colgarle. Solo escuché. Cuando terminó, le pregunté si pensaba dejarlo. No lo sé, respondió. Y ahí entendí todo. No estaba arrepentida. Estaba incómoda, quizás avergonzada, pero no se sentía culpable. No se sentía traidora. Para ella, lo nuestro ya se había terminado antes de que se acostara con otro. Para mí, en cambio, se terminó justo en ese momento. Esa diferencia era lo que ya no podíamos salvar. Esa noche me fui a dormir al sofá de mi hermano sabiendo que lo nuestro ya era historia. Pero lo peor no era el final. Lo peor era pensar en el tiempo que había estado viviendo con una mentira en la cara sin darme cuenta. Me sentí estúpido, expuesto, como si todos lo hubieran sabido antes que yo. Me pasé la madrugada entera escribiendo en una libreta, no por inspiración, sino porque necesitaba vaciar la cabeza. Escribí fechas, momentos, frases que me había dicho. Y en medio de todo eso, una palabra me empezó a aparecer una y otra vez, revancha. No por orgullo. No por rabia. Por dignidad. Porque ella no podía irse así, dejándome como el tonto que no vio nada, que se fue sin ruido, que aceptó el castigo sin haber hecho nada. No me interesaba que me pidiera perdón. Quería que sintiera lo que yo sentí, aunque fuera solo un poco. Y entonces supe que iba a hacer algo. No al día siguiente, no en caliente. Pero iba a devolverle el golpe. Sin gritar, sin violencia, sin dramas. Con precisión. Volví a casa 4 días después de haber dormido en el sofá de mi hermano, no porque quisiera hablar con Marta, sino porque sabía que la confrontación tenía que hacerse en persona. Alguien puede engañarte por mensaje, puede esconder su tono en llamadas, puede manipular el silencio, pero frente a frente ya no pueden escaparse. Ella me escribió por la mañana diciendo que necesitábamos hablar y yo respondí que estaría en casa a las 8. No añadió nada más, y yo tampoco, porque sabía que esa conversación no iba a ser una de esas discusiones largas que se van calmando en el sofá. Iba a ser una de esas conversaciones donde se dice lo que se ha estado evitando durante meses y donde lo que se rompe ya no se puede arreglar. Entré a casa puntual. Ella estaba en el salón, sentada recta, con el pelo recogido como cuando quiere parecer más firme de lo que realmente está. Ni intentó fingir alegría al verme. Me miró con una mezcla de cansancio y expectación, como si quisiera que yo llevara el peso de la conversación. No me acerqué, no la saludé con un beso, no hice ningún gesto que pudiera confundir lo que iba a pasar. Me quedé de pie, apoyado en el marco de la puerta, y esperé a que hablara ella, porque aunque yo tenía mucho que decir, le tocaba a ella empezar. Gracias por venir, dijo con un hilo de voz que intentaba sonar firme. No sabía si ibas a aparecer. No tengo ningún problema en hablar, respondí sin acercarme ni sentarme. Tú querías hablar, así que estoy aquí. Ella se levantó despacio y empezó a caminar por el salón como si necesitara moverse para sostenerse. La vi preparar su discurso, lo vi en la forma en que respiraba, en cómo juntaba las manos y en cómo evitaba mirarme directamente. No quiero mentirte más, empezó.
Lo que pasó no fue un error puntual. No quiero que pienses que fue algo impulsivo o una caída momentánea. No fue así. Sé que es terrible escucharlo así, pero me parece peor disfrazarlo. No te preocupes, ya me quedó claro, dije. No hace falta que suavices nada. No lo estoy suavizando, respondió, esta vez con un poco de irritación contenida. Solo quiero explicarte lo que ha pasado, porque aunque tú creas que no me importa, sí me importa que entiendas cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Hemos? Interrumpí. Marta, no digas hemos. Yo no estaba allí. Ella cerró los ojos un momento, como si mis palabras la reventaran por dentro, pero aún así siguió adelante. No estoy diciendo que tú seas culpable, continuó, pero sí creo que nuestra relación llevaba un tiempo apagándose sin que ninguno de los dos hiciera nada por cambiarlo. Yo empecé a sentir que estábamos cada vez más lejos, que no hablábamos de nada importante, que no compartíamos nada más que la rutina de siempre. Y cuando él apareció, yo. No hace falta que lo adornes, la corté, esta vez sin elevar la voz, pero sin dejar espacio a que siguiera con esa línea. No empezaste nada porque nuestra relación estuviera mal. Empezaste porque querías hacerlo. Todo lo demás son justificaciones para que suene menos feo. No estoy intentando justificarme, respondió, un poco más tensa. Estoy intentando explicarte qué estaba pasando en mi cabeza. Perfecto, dije. Explícame por qué te acostaste con alguien sabiendo que yo estaba en casa creyendo que teníamos un matrimonio funcional. No fue tan simple, replicó, apretando los labios. Empezamos hablando, luego quedábamos para tomar algo, luego empezó a gustarme la sensación de que alguien me prestara atención de verdad. Atención de verdad, repetí despacio. ¿Y yo qué hacía entonces, vivir en una cueva? Estaba aquí todos los días, preparando cenas, haciendo planes, intentando mantener una casa. ¿Eso no es atención? No estoy diciendo que tú no hicieras nada, dijo elevando ligeramente la voz, como si necesitara defenderse. Estoy diciendo que yo me sentía desconectada y no sabía cómo decírtelo. Pues mira qué curioso, respondí. No sabías decírmelo, pero sí sabías acostarte con él. Eso te salió rápido. Ella dejó de caminar y se quedó quieta en medio del salón. Su respiración estaba agitada, y por un instante pensé que iba a gritarme, pero se contuvo. Lo siento, ¿vale? Dijo al fin. No estoy orgullosa de lo que he hecho. No vengo a pedirte que lo entiendas o que lo aceptes, pero no quiero que esto se convierta solo en insultos o acusaciones, porque aunque tú pienses que esto empezó por capricho, para mí fue algo que se fue haciendo grande sin darme cuenta. No fue algo que busqué, pero tampoco lo detuve a tiempo. No lo detuviste en ningún momento, le recordé. Por lo que me dijiste, ni siquiera pretendes detenerlo ahora. No respondió. Bajó la mirada hacia el suelo y se quedó allí un rato, como si estuviera esperando que yo llenara el silencio. Yo no lo hice. Quería que sintiera el peso de ese vacío, al menos durante unos segundos. He terminado la relación con él, dijo finalmente, aunque sin convicción. No quiero seguir viéndolo. ¿Eso significa que quieres intentar arreglar algo conmigo? Pregunté, no con esperanza, sino para ver si era capaz de decirlo sin titubear. Ella tardó demasiados segundos en responder. No lo sé, admitió. No estoy segura de lo que quiero ahora mismo. Esa frase fue como una confirmación de lo que ya intuía desde que la vi saliendo de la habitación aquella tarde. No estaba perdida ni confundida. Estaba cómoda en su situación. Yo era la constante, él era la novedad, y ella no quería elegir porque le convenía tener las dos cosas. Algo así de simple, algo así de frío. Yo sí sé lo que quiero, le dije. No voy a seguir en un matrimonio donde yo soy el único que está dentro. No voy a ser el tipo que espera a que tú decidas quién te conviene más.
Ella abrió la boca para responder, pero la cerró enseguida. Por primera vez desde que llegué, pareció realmente afectada, no porque se diera cuenta de lo que había hecho, sino porque entendió que ya no tenía control sobre lo que iba a pasar. Javier, no quiero que tomes decisiones precipitadas, dijo con una voz que temblaba, y fue la primera vez que la vi realmente vulnerable. Esto ha sido difícil para los dos, y si vamos a separarnos, me gustaría que al menos pudiéramos hacerlo sin hacernos más daño del necesario. El daño ya está hecho, respondí con calma. Lo único que queda es decidir qué vamos a hacer con él. Ella se acercó un paso, como si quisiera reducir la distancia física entre nosotros, pero no me moví. No quería contacto, no quería consuelo, no quería que pareciera que todavía había algo entre nosotros que pudiera sostenerse. Ella lo notó, porque se detuvo a medio camino. ¿Te vas a quedar aquí esta noche?, preguntó, casi en un susurro. No, respondí. Solo vine para hablar y dejar claro dónde estoy. Lo demás lo iremos resolviendo, pero no voy a dormir bajo el mismo techo que tú. Marta asintió lentamente, como si estuviera aceptando una sentencia firme. Se llevó las manos al rostro un momento y respiró hondo. No lloró, pero estuvo cerca. No sé cómo hemos llegado a esto, murmuró. Yo sí, dije. Tú empezaste y yo estoy terminando lo que tú no tuviste valor de terminar. Me miró, y por primera vez no supe qué emoción había en sus ojos. No era amor, desde luego. Tampoco culpa. Era una mezcla extraña, casi como si estuviera haciendo balance de lo que tenía y lo que acababa de perder. Y aún así, no dijo nada más. No intentó frenarme, no intentó justificar nada, no intentó convencerme de quedarme. Simplemente aceptó que la conversación había llegado a su fin. Me di la vuelta y salí de la casa con la sensación de que algo dentro de mí se había cerrado definitivamente. No era alivio, tampoco era rabia. Era una certeza. Ya no había marcha atrás, y lo que venía después iba a ser duro, pero al menos iba a ser mío, sin mentiras, sin dudas y sin compartir lugar con alguien que ya no me escogía. La decisión estaba tomada. Lo siguiente iba a ser actuar en consecuencia. La mañana después de la confrontación me desperté en casa de mi hermano con una claridad que no tenía desde hacía semanas, una sensación incómoda pero firme, como cuando decides sacarte una astilla que sabes que dolerá pero al menos dejará de molestarte. Ya no me quedaban dudas, ya no me quedaban preguntas que quisiera hacerle, ni frases que quisiera escuchar. Lo único que necesitaba ahora era recuperar algo de control sobre una situación que me había arrastrado sin que yo me diera cuenta. No quería pegar gritos, no quería destrozar objetos, no quería humillar a nadie, pero tampoco quería quedarme como el hombre que se va con una bolsa de deporte mientras el otro se queda con la cama que yo pagué. Mi hermano, que es bastante más impulsivo, me preguntó si quería salir a tomar algo para despejarme y le dije que no, porque no estaba despejando nada, estaba construyendo un plan. Me encerré en la habitación de invitados con mi portátil, una libreta y un boli, y empecé a anotar lo que sabía, lo que podía hacer y lo que no estaba dispuesto a dejar pasar. Lo primero era sencillo, el piso era mío antes de casarnos, estaba a mi nombre porque lo compré con mis ahorros y con la ayuda de mi madre. Ella se mudó conmigo después, pero legalmente no tenía mucho que reclamar, algo que siempre pensé que era irrelevante en un matrimonio, pero que ahora se convertía en una herramienta. Lo segundo era que su empresa tenía una política muy estricta sobre relaciones internas, especialmente cuando había diferencia de jerarquía o conflicto de intereses. Ella era jefa de recursos humanos, una figura con peso y responsabilidad, y si su aventura había sido con alguien de su misma empresa, como ella misma insinuó cuando habló de formaciones y compañeros, podía meterse en un problema. No me alegraba pensar en ello, pero tampoco iba a ignorar que era una palanca real.
Y lo tercero era simple, necesitaba que entendiera que sus decisiones tenían consecuencias reales, que no podía destruir un matrimonio y esperar que yo aceptara todo con una disculpa tibia y una frase de no sé lo que quiero. Así que pasé la mañana recopilando documentos, buscando correos antiguos, revisando papeles que podía necesitar en caso de separación, porque aunque la venganza era parte del plan, también necesitaba protegerme legalmente. No tenía intención de arruinarle la vida, pero tampoco iba a dejar que ella manejara la narrativa como si yo fuera un obstáculo en su búsqueda de felicidad. Cuando terminé, tenía 3 carpetas organizadas, una con todo lo mío que podía necesitar, otra con la información del piso, cuentas bancarias y seguros, y una tercera que aún estaba vacía, pero que sabía que no lo estaría por mucho tiempo. A las 6 de la tarde volví a casa, no para hablar, sino para actuar. Marta estaba en la cocina preparando algo rápido, seguramente un intento de normalidad que ya no tenía espacio en nuestra situación. Cuando entré, levantó la vista con un gesto tenso, como si esperara una discusión o un reproche, pero yo no tenía intención de repetir nada de la noche anterior. Necesito que hablemos de lo práctico, dije, dejando mis carpetas sobre la mesa. ¿Ahora?, preguntó, como si hubiera un momento adecuado para algo así. Vale, dime. Quiero que empecemos la separación. No quiero alargarlo más. Su cara cambió ligeramente, no de sorpresa, sino de ese tipo de aceptación que llega cuando sabes que algo ya estaba decidido antes de que se pronunciara en voz alta. Si crees que es lo mejor, dijo sin mirarme directamente. Ya lo creo. Y necesito que te mudes temporalmente a casa de tu hermana o a donde quieras mientras organizamos todo. El piso es mío legalmente. No voy a echarte a la calle sin tiempo, pero tampoco voy a dormir aquí mientras tú sigues con tu vida como si nada. Ella frunció el ceño, no indignada, sino molesta por ver que yo estaba controlando la situación más de lo que esperaba. No estoy con él, insistió, como si eso cambiara algo. Ya te lo dije. Eso es irrelevante, respondí. No estoy tomando la decisión por él, sino por nosotros. O más bien, por lo que queda de nosotros, que ahora mismo es nada. Se apoyó en el mármol de la cocina y respiró hondo, como si necesitara un minuto para sostenerse. Pero ese minuto no cambió nada. Dame unos días, pidió finalmente. Necesito tiempo para organizarme. Tienes 3, respondí con calma. Y no es negociable. Ella no protestó. Y eso me dijo más que cualquier frase larga. No estaba luchando por nosotros, no estaba pidiendo otra oportunidad, no estaba pidiendo que lo intentáramos. Solo estaba gestionando su salida. Me fui al salón sin añadir más y me senté a revisar mis carpetas, no por necesidad, sino para dejar claro que la conversación había terminado. A las 9 de la noche salí de casa otra vez, pero no me fui a dormir al sofá de mi hermano. Tenía otra cosa que hacer. Me dirigí al edificio donde trabajaba Marta, un edificio moderno con acceso por tarjeta incluso fuera del horario laboral. No tenía tarjeta, pero no la necesitaba. Solo necesitaba esperar. En esa empresa trabaja un amigo mío de la universidad, Sergio, que además es técnico de sistemas. Le envié un mensaje diciéndole que necesitaba verlo un momento fuera, que era urgente. Sergio bajó a los pocos minutos, extrañado por verme allí. Me preguntó si estaba bien, si había pasado algo, si necesitaba ayuda. Le dije la verdad a medias, lo suficiente para que entendiera que lo que estaba viviendo no era una tontería. Necesito algo muy concreto, le dije. Necesito saber si Marta ha tenido comunicación interna con alguien del departamento comercial o de formación, o si ha usado recursos de la empresa para verse con alguien. Me miró fijo durante unos segundos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Estoy seguro de que no voy a quedarme quieto mientras ella miente a su conveniencia. Sergio no hizo preguntas.
No me pidió detalles. No quiso saber más. Simplemente me pidió unos días. Nada de correos ni mensajes, nada de dejar rastro. Todo en persona. Asentí y nos despedimos sin explicaciones adicionales. La noche siguiente me reuní con él en un bar pequeño cerca de la Ciudad de las Artes. Nada sospechoso, nada demasiado llamativo. Me entregó un sobre discretamente, como si fuera algo corriente. Dentro había impresiones de correos, registros de reuniones internas, listas de asistencia a formaciones y un par de intercambios que dejaban claro cuál había sido el origen de todo. Yo no sonreí, porque no había nada gracioso en esto, pero sentí que una parte de mi dignidad se recolocaba. No iba a usar nada de eso públicamente, pero sí iba a usarlo con ella, porque merecía saber que no iba a soltarme una versión cómoda mientras me dejaba como el tonto que simplemente no supo entenderla. Esa misma noche volví a casa. Marta estaba recogiendo cosas en cajas pequeñas, probablemente cosas personales, sin hacer ruido. Me acerqué al salón con el sobre en la mano. Ella me vio y dejó lo que estaba haciendo. ¿Qué es eso?, preguntó. Tu realidad, respondí mientras dejaba el sobre la mesa. Quería que supieras que no has sido tan discreta como pensabas. Lo abrió con manos temblorosas. Vio los documentos, los nombres, las fechas, las confirmaciones de asistencia y los mensajes profesionales que habían derivado a algo más. Levantó la vista hacia mí, no con miedo, sino con una mezcla de rabia y vergüenza. ¿Has hecho esto tú?, preguntó. He hecho lo que tú no tuviste el valor de hacer, enfrentar la verdad sin esconderla. Ella cerró el sobre y lo dejó a un lado. ¿Lo vas a usar contra mí? Solo para que entiendas que no voy a permitir que te lleves la historia sin que aparezca la parte que te corresponde. No voy a destrozarte la vida, pero tampoco vas a salir limpia de esta. Ella tragó saliva, respiró hondo y se giró hacia las cajas. Entiendo, dijo simplemente. Me iré antes de los 3 días. Esa fue la primera vez en semanas que sentí una chispa de control real. No era venganza por venganza. Era equilibrio. Era justicia personal. Era recuperar terreno. Pasaron 2 días desde aquella noche en que le entregué el sobre, y durante esas 48 horas la casa estuvo más silenciosa que nunca, no porque no se escucharan pasos o puertas cerrándose, sino porque ya no había nada más que decir. Marta no volvió a sacar el tema del sobre ni hizo preguntas. No intentó justificarse ni volvió a mencionar su arrepentimiento. Se limitó a moverse por la casa como una huésped que sabía que tenía que marcharse. Recogió lo suyo con cuidado, metiendo en cajas pequeñas sus cosas, clasificándolo todo sin dejar atrás ni un perfume, ni una foto, ni un libro. Yo no interferí en nada. Me limité a estar allí, a hacer mi vida, trabajar desde el portátil y comer lo justo. No me dirigía a ella salvo para responder con monosílabos lo estrictamente necesario. No era castigo, no era venganza emocional, era distancia. Ya no había nada emocional que mantener. La tarde del tercer día, cuando el reloj pasaba las 8, Marta dejó la última caja cerca de la puerta, se puso su chaqueta y volvió al salón. Yo estaba en el sofá, revisando unas facturas, y levanté la vista solo cuando se quedó de pie frente a mí. No había tristeza en su cara, pero tampoco había seguridad. Parecía agotada, como si llevara días conteniendo una conversación que ahora ya no podía evitar. Ya está todo, dijo, con un tono neutro, como quien informa que ha terminado una tarea pendiente. Bien, respondí sin apartar la vista de la pantalla. He hablado con mi hermana, voy a quedarme unos días allí hasta que encuentre algo más estable, añadió, esperando quizás que le preguntara si necesitaba ayuda o si quería que habláramos de algo más, pero no lo hice. Se sentó en el sillón de enfrente, ese que siempre decía que era incómodo y que nunca usaba.
Ahora parecía el único lugar apropiado para decir lo que venía después. Sé que ya no te importa, pero necesito decirte algunas cosas, dijo al fin, mirándome sin parpadear. No se trata de que me importe o no, respondí. Se trata de si sirve para algo. No lo sé, admitió. Pero igual quiero hacerlo. Asentí con la cabeza, sin entusiasmo, solo para dejarle claro que podía hablar. Cuando empezamos con todo esto, tú y yo tenía muy claro que quería una vida estable, una casa, una rutina. Siempre me pareciste alguien con los pies en el suelo, alguien que no jugaba con las cosas importantes. Por eso te elegí. No porque me dieras mariposas, ni porque fueras el más divertido del grupo, sino porque sabía que contigo no iba a terminar hecha un desastre, dijo sin rodeos, con esa sinceridad tardía que ya no servía para nada. Durante años, todo fue eso, estable. Y yo agradecía que no me doliera nada, que no hubiera sorpresas, que pudiéramos sentarnos en el sofá sin discutir por tonterías. Pero con el tiempo, esa calma empezó a parecerme rutina, y la rutina, indiferencia. Tú estabas, pero no estabas. Hacías lo que tenías que hacer, cumplías, pero ya no me mirabas igual. Tú tampoco, le respondí. Y yo no me fui a buscar a nadie. No estoy comparando ni buscando justificaciones, dijo rápido. Solo te digo cómo lo viví yo. Empecé a sentirme invisible, como si estuviéramos en un matrimonio donde lo importante era pagar las facturas y tener la nevera llena, pero no pasaba nada entre nosotros. No sé cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía sin que fuera una frase de cortesía. Tampoco tú lo hiciste, le recordé. Y eso no te da derecho a buscar a otro. Lo sé, asintió. Por eso no te estoy pidiendo que me perdones ni que volvamos. Solo quiero que entiendas que no me acosté con él porque buscara una aventura, ni porque quisiera hacerte daño. Simplemente, ocurrió en un momento en que me sentía sola. Fue estúpido, fue cobarde, pero no fue una venganza. No fue estúpido, dije sin levantar la voz. Fue una decisión. Una cadena de decisiones que fuiste tomando poco a poco y que te parecieron justificables porque te sentías mal conmigo. Pero nunca me diste la oportunidad de saberlo. Nunca hablaste claro. Elegiste otra vía sin avisar. Y cuando lo descubrí, ya estaba hecho. Ella bajó la mirada por primera vez en la conversación. Jugaba con las manos, como si buscara qué decir sin repetirse. Finalmente levantó los ojos y dijo algo que no esperaba. ¿Crees que si lo hubiera contado a tiempo, hubiera cambiado algo? Quizás sí, respondí. O quizás no. Pero al menos habría sido una conversación sincera. No lo sabremos nunca. Marta asintió, lentamente. Se levantó del sillón y fue hacia la puerta. Se detuvo justo antes de salir y me miró una última vez. No voy a pedirte que me desees suerte, ni que me entiendas. Pero sí quiero que sepas que no te odio, ni te culpo. Y que aunque lo haya destrozado, lo que tuvimos no fue falso para mí. Para mí tampoco lo fue, respondí. Pero ya no importa. No dijo nada más. Abrió la puerta, cogió la primera caja y salió. No miró atrás. Yo no me levanté. Me quedé allí, en el sofá, mirando el hueco que dejó, y pensando en todo lo que no iba a volver. No sentí alivio, no sentí tristeza. Sentí algo parecido a paz, pero más fría. Era la sensación de que lo peor ya había pasado, pero que lo que venía tampoco iba a ser fácil. Esa noche no dormí bien. No porque la echara de menos, sino porque mi cabeza no sabía cómo ordenar una vida sin ella. No por dependencia, sino por costumbre. Porque cuando pasas tantos años compartiendo espacio con alguien, hasta el silencio pesa diferente. Al día siguiente me levanté temprano, salí a correr sin música, sin ruta, solo para cansarme el cuerpo y ver si así se calmaba la mente.
Compré café, limpié el salón y abrí todas las ventanas. No era simbólico, no era ritual. Era solo necesidad. Empezar. Reorganizar. Ajustarse a lo nuevo. Por la tarde, llamé a un abogado. No para hacer una guerra, sino para dejar todo claro, por escrito. Quería terminar esto de forma limpia, sin más heridas. Lo que había que decir ya estaba dicho. Lo que había que sentir ya se había sentido. Solo quedaba cerrar. Han pasado 5 semanas desde que Marta se fue de casa y todavía hay mañanas en las que me despierto sin saber muy bien en qué día estoy. No es que siga pensando en ella a cada rato ni que la extrañe como al principio, es más bien una confusión extraña que aparece cuando las cosas están demasiado quietas, cuando no hay sonido de tacones en el pasillo, cuando no hay otra taza en la mesa del desayuno, cuando todo está exactamente como lo dejé el día anterior. Esa parte sí me ha costado, no por la soledad, sino porque me di cuenta de lo mucho que había adaptado mi vida a otra persona sin haberlo notado. Hacíamos las compras juntos, veíamos las mismas series por inercia, elegíamos destinos de vacaciones según el gusto del otro, pero nunca lo sentí como una imposición. Ahora que todo eso ha desaparecido, es cuando de verdad entendí cuánto espacio ocupaba a alguien sin que uno se dé cuenta. No me siento vacío, me siento en pausa. Y esa pausa me ha hecho pensar demasiado. Durante estos días he seguido yendo al trabajo, he retomado contacto con algunos amigos que había dejado de ver por estar metido en la rutina de siempre, y he salido a tomar algo 2 o 3 veces con gente diferente, no buscando nada serio, sino simplemente recordando que todavía soy un tipo que puede salir de casa sin tener que explicar a qué hora vuelve. No hay culpa en eso, ni deseo de reemplazar nada. Es simplemente una etapa nueva, extraña, incómoda por momentos, pero real. He aprendido a comer solo sin mirar el móvil cada 3 minutos, a dormir en medio de la cama, a dejar los platos sin lavar si estoy cansado, y a hacer planes sin tener que ponerlos en común. Pequeñas cosas que ahora siento como logros, no porque sean difíciles, sino porque significan que estoy reconstruyendo algo sin necesidad de volver a lo anterior. Con Marta no he vuelto a hablar más allá de lo necesario para coordinar asuntos legales. La abogada con la que hablé me ayudó a redactar un acuerdo justo, sin venganzas, sin trampas. Ella aceptó todo sin discutir, como si tuviera claro que no podía reclamar nada más. Ni quiso pelear por el piso, ni intentó cambiar condiciones. Fue todo más rápido de lo que pensaba, y eso también me dejó una sensación rara, como si después de tantos años juntos, todo se pudiera reducir a unos papeles firmados y unas cajas en el maletero. Pero supongo que al final eso es el matrimonio cuando se rompe, una serie de decisiones que se cierran con firma, con fecha, y con una conversación neutral delante de 2 abogados que no te conocen de nada. Lo que más me costó aceptar fue darme cuenta de que nada de esto tenía una única causa. Durante semanas intenté encontrar el momento exacto en que las cosas empezaron a ir mal, la frase que no dije, la discusión que dejé pasar, el gesto que no entendí. Pensé que si encontraba ese instante, podría entenderlo todo. Pero no hay un momento. Hay muchos. Y la mayoría no los ves cuando ocurren. Solo te das cuenta después, cuando alguien cruza una línea y tú ya estás demasiado lejos como para volver atrás. No me echo la culpa de lo que hizo ella, pero sí reconozco que durante demasiado tiempo dimos por hecho que lo teníamos todo bajo control, que la estabilidad era suficiente, que el amor se mantenía solo con compartir techo y tareas. No funcionó. Y aunque ella fue quien tomó la decisión más sucia, yo también fallé en ver lo que estaba pasando. A veces pienso que habría pasado si no hubiera vuelto temprano aquel día, si no la hubiera visto ajustándose la ropa, si todo hubiese seguido igual durante semanas o meses. ¿Habría confesado en algún momento? ¿Lo habría terminado por aburrimiento? ¿Me habría enterado por otra persona? No tengo respuestas, y ya no las necesito. Porque la forma en que se acabó,
aunque fue brutal, también fue clara. No tuve que descubrir mensajes escondidos, no tuve que contratar a nadie, no tuve que espiarla. La vi con mis propios ojos, y eso me liberó de la duda. Desde ese día todo fue directo. Doloroso, sí, pero directo. No tuve que vivir con sospechas. Tuve hechos. Y eso, con el tiempo, me ayudó a cerrar mejor. La gente que sabe lo que pasó me ha dicho cosas de todo tipo. Algunos me dicen que soy un santo por haberlo manejado con tanta calma, otros creen que debería haberla dejado en la calle, que tendría que haber hecho público lo que hizo, que era mi derecho arrastrarla como ella me arrastró a mí. Pero yo no pienso así. No porque sea mejor persona, sino porque no me interesa el espectáculo. Marta ya no forma parte de mi vida, y no quiero que lo poco que queda de ella en mi cabeza esté relacionado con una venganza. Le enseñé que no podía destruir todo y salir ilesa, eso fue suficiente. Lo demás lo dejaré en su conciencia, si es que tiene una. Hay días en que me levanto más ligero, como si por fin pudiera respirar sin el peso de lo que pasó. Otros días son más densos, más torpes, y me cuesta concentrarme. Pero cada vez son menos. Cada vez paso menos tiempo pensando en ella, en él, en los detalles. Ahora pienso más en mí. En lo que quiero hacer con mi tiempo, en cómo quiero vivir los próximos años, en qué cosas me había olvidado de disfrutar. Estoy redescubriendo gustos antiguos, volviendo a escuchar música que dejé de lado, planificando un viaje solo, algo que nunca había hecho y que ahora me apetece. No necesito compañía para eso. No busco reconstruir una pareja. Busco reconstruirme a mí mismo, sin el ruido que antes disfrazaba el vacío. Una tarde, hace 2 días, me crucé con su hermana en la calle. Fue un encuentro incómodo pero breve. Me dijo que Marta estaba bien, que estaba buscando piso, que estaba tranquila. Le respondí que me alegraba y seguí caminando. No porque me doliera saber de ella, sino porque no me aportaba nada. Ella está donde eligió estar. Yo también. Y eso es lo único que me importa ahora. No me interesa si sigue con él o si se arrepiente de lo que pasó. No voy a cerrar esa historia esperando redención. La cierro sabiendo que sobrevivía a algo que en su momento me pareció insoportable. Lo que aprendí de todo esto no es una gran lección ni una frase bonita para compartir en una cena. Es más simple. Aprendí que la gente no siempre es lo que parece, que el amor no garantiza fidelidad, que la rutina puede matar lo que no se cuida, y que uno no debe dejar que su vida dependa completamente de otra persona. Aprendí que vale más la dignidad que el miedo a estar solo, que enfrentar la verdad de frente es mejor que vivir con sospechas y que incluso cuando te rompen, se puede volver a empezar. No igual, no como antes, pero desde otro lugar, uno donde el control no lo tiene el otro, sino tú mismo. Hoy tengo la casa para mí. Nadie me espera, nadie me controla, nadie me esconde cosas. Me siento diferente, no mejor ni peor, solo más consciente. No sé qué vendrá después, ni lo busco. Por ahora, solo quiero vivir tranquilo, sin mentiras, sin necesidad de perdonar cosas que no merecen ser perdonadas. Lo que pasó ya no me define. Lo que hago ahora, sí. Y si algo tengo claro, es que no voy a volver a ignorar mi intuición, ni a quedarme callado cuando algo me huele mal. Porque esta vez dolió. Pero la próxima vez, si la hay, no me va a agarrar dormido. Y eso, créeme, es lo único que necesito por ahora.